Y ya estamos en contacto con Silvina Batallañez, que se encuentra en Tucumán, cubriendo lo que fueron los actos del 9 de julio en el 206 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Buenos días, Silvina, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, muy bien. Bárbaro, bueno, te seguís encontrando allí en nuestra querida provincia de Tucumán y te diría, ¿cuáles son las conclusiones que sacaste de observar todos los actos que se dieron allí en la Casa de Tucumán, en fin, todo lo que tiene que ver con este aniversario? Bueno, básicamente lo que se reflejó en los festejos que fueron de 3 días, porque empezaron el 8 y terminaron ayer, yo diría que es una especie de espejo de lo que está pasando en la realidad completa de la Argentina, porque hay muchas contradicciones. Todos los discursos han sido muy fervorosos y muy positivos, y uno diría que cuando los escucha que estamos en un viaje maravilloso, pero bueno, es como estar en el Titanic, ¿no? Algo que es muy bueno, pero se hunde rápidamente, porque la realidad es que hubo mucha segmentación aquí. Se hicieron, por ejemplo, dos festejos, ¿no? Paralelamente. Ajá. La gobernación por un lado y la municipalidad de Tucumán por el otro, pero en el mismo lugar, o sea, todo alrededor de la Plaza de la Independencia, que es la plaza central de aquí, sí. Y alrededor de la casa histórica, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, eso fue muy llamativo, porque también dentro de esto que digo, que contrasta o que no es coherente el discurso con la realidad, tanto en los discursos del gobernador Jaldo como el discurso del presidente Fernández, se habló de la unión, ¿no? Y aquí hicieron las cosas por separado. El único momento en que estuvieron juntos fue en la vigilia del 8, o sea, Ajá. casi antes de las 12 para pasar al 9 de julio, que ahí sí estuvieron opositores y oficialistas juntos frente a la Casa Histórica, ¿no? Claro. ¿Y a qué atribuís vos en esta incapacidad de justamente una fecha patria que oficialismo y oposición se mantengan en situaciones divididas, cuando en realidad lo que se celebra es común al 100% de los argentinos, de manera tal que no debería, en un día como el 9 de julio, existir ninguna diferencia, y las diferencias en todo caso se discuten, se debaten, se resuelven en otro ámbito, otros días? ¿A qué atribuís que se lleve al extremo esta división? Me parece que que la prioridad está en las próximas elecciones, y que no estarían viendo que con este comportamiento en realidad no le va a ir bien a nadie, porque se vio eso básicamente, ¿no? De hecho, vino Larreta y aquí él hizo una reunión festiva donde quedó clara su candidatura a la presidencia. Y la gente había mucha gente que lo veía y lo vivaba. Así que, y él vino como, o sea, invitado por el intendente de la ciudad, que es Germán Alfaro, que es peronista, y es un peronista de la vieja escuela, pero que curiosamente es parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, que, bueno, ahí también Larreta es peronista, así que... Bueno, son esas cosas, pero bueno, el gobierno oficial, la gobernación de Tucumán también sería peronista, o sea, nuestro gobierno nacional también. Uh-huh. Bueno, son esas
grietas internas que hay dentro del peronismo y acá se vio muy claro, realmente se vio muy claro, sobre todo con no el gobernador, el intendente principal, o sea, el de la ciudad histórica, no participaba del acto central que cuando vino el presidente. Claro. Cuando sí había otros intendentes. Y te quiero preguntar respecto de los discursos, porque una cosa es sacarse la foto adelante de la Casa de Tucumán, pero otra cosa distinta es la sustancia del tema, es decir, la declaración de la independencia fue un acto, algunos consideran un poco conservador, para mí fue un acto revolucionario en aquel tiempo, que tiene la sustancia de la soberanía nacional, la sustancia de ser dueños de nuestro destino, de no dejarnos gobernar por ninguna potencia extranjera, y esa sustancia, en un tiempo como el actual, donde la Argentina está sometida al Fondo Monetario Internacional, a sus condicionamientos, a los condicionamientos que impone el Club de París, el G7, etcétera, daría la impresión de que es una brillante oportunidad para señalar de qué se trata la independencia nacional hoy, en el 2022. Referido a esto, ¿se dijo algo en los discursos? No, absolutamente nada. De hecho, casi no hubo espacio o no querían responder algunas preguntas incómodas. Todos los discursos y todas las respuestas que dieron, todos los funcionarios que participaron y que se dejaron entrevistar, siempre apelaron a una especie de spot publicitario de campaña, ¿no? Ajá. Hablando de cuestiones de obras. No está bien decir cosas menores porque, digamos, la entrega de casas, como se hizo aquí en el barrio Los Manantiales, cuando vino el presidente, que es un proyecto que se había parado durante el gobierno de Macri y luego volvió a proyectarse, son cosas importantes, pero se enfocaron mucho en las cuestiones así como de cabotaje, ¿no? De pequeñas cosas que sí son importantes para mucha gente, pero que no hablan de esto que vos referís, que es en profundidad, ¿no? Y que tiene que ver con el sometimiento o esclavitud en el que estamos con respecto a los organismos internacionales, ¿no? Porque la realidad es que se vio muy claramente en estos festejos que todo fue como de cotillón, porque se habla de independencia, se habla de crecimiento, se habla de progreso, pero en realidad todo está para peor. De hecho, ahora creo que entrar en una recesión, una hiperinflación. Y digamos, es un tema que lo han esquivado. Apelaron mucho a lo histórico, ¿no? Como fue el discurso del presidente, claro, donde se fueron todo el tiempo hacia el lugar de contarnos cómo fue aquel momento en 1816 y tratando de asociarlo a lo que estarían haciendo ahora, pero que en realidad no es. Sí, claro, porque en realidad no. San Martín no estaría presionando de la forma que lo hizo al Congreso para que declare la independencia, sino que estaría haciendo cosas más duras, me imagino yo, pero no quiero entrar en ese tipo de juego de la especulación. Son gobiernos que sucesivamente han licuado, entre muchos otros factores, el concepto de independencia en dos cosas que para mí son muy importantes. Por un lado, han licuado el rol de la moneda, que no solo tiene asignada el rol de ser un medio de cambio, una unidad de medida y un medio de ahorro, sino que además es un elemento de soberanía. Y sin embargo, la moneda nacional, vos ves que se viene licuando desde hace ya muchas décadas sin que nadie haga nada, y por tanto la gente con sentido común se ha ido volcando a reservar sus ahorros en una moneda extranjera.
atentando justamente contra la independencia nacional. Y por otro lado, son gobiernos que sucesivamente han hecho prórroga de jurisdicción cuando han tomado créditos en dólares, injustificados en la mayor parte de ellos, pero han hecho prórroga de jurisdicción a los tribunales mayoritariamente de Nueva York y en algunos casos de Londres. Lógicamente contradiciendo en términos absolutos lo que es el principio de independencia, que debería haber hecho recaer sobre los jueces argentinos y sobre los tribunales argentinos la responsabilidad de administrar justicia al momento de tomar un crédito. ¿Nada de todo esto fue señalado ni siquiera tangencialmente por nadie? No, absolutamente, absolutamente. De hecho, por lo menos no que yo haya escuchado, y las veces que algunos periodistas intentamos preguntarlo, lo obviaron y respondieron otra cosa. Siempre fue el punto, el énfasis, estuvo en marcar que estamos en un buen camino, y esto que dijo también el presidente, ¿no?, de culpar a aquellos que quieren demolernos, como que hay alguien afuera, o que lo que nos pasa es gracias a un enemigo que está impidiendo que se genere una buena gestión. Cuando en realidad justamente es cierto, porque estamos hablando de esto, sí tenemos estos enemigos operando así, de esta manera, a través de los organismos. Claro. Pero la lectura es que ellos mismos son los que permiten. No solo no quieren hablar de esto, sino que hacen todo a favor para que eso suceda, porque si no estaríamos como estamos, ¿no? Si fuéramos realmente independientes, no pasaría esto de la moneda que también vos explicaste. Así es. Bueno, Silvina, yo te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de atendernos desde allí, desde Tucumán. Contanos, por último, cómo estás viendo a Tucumán, si la estás viendo tan linda como siempre, si luce Florida, o bueno, en este invierno está un poquito opacada porque hay que esperar la primavera para que todo tome más color. Mira, lo que yo veo es no solamente el tema del invierno o el reciente otoño que fue, veo una ciudad muy opacada, muy sucia, lamentablemente, con muchas ruinas, con muchas casas, muchos edificios en mal estado, y muchísima gente en la calle, pero mucha. Tengamos en cuenta que esta es una provincia pequeña, y me sorprende ver que haya tanta gente en la calle y tantos cartoneros, casi como los que se ven en Buenos Aires. Mirá. Hay muchísima pobreza, pero realmente hay edificios distribuidos. Bueno, ni que hablar de los hoteles. Está bien que esto de los años de pandemia han hecho estragos, ¿no?, con el turismo, por ejemplo, así que se ven muchos hoteles cerrados, y los que están abiertos no llegan a estar en las condiciones más óptimas, pero todo es bastante precario. Mira vos. Así que, y eso que no es caro, porque realmente comparando con Buenos Aires, comer, desayunar acá es mucho más barato que allá. No obstante, es todo muy austero, ¿no? Así que sí, a mí me dio mucha tristeza realmente ver la ciudad así. Mira. Embanderada, sí, claro, hay banderas por todas partes, la gente usa acá escarapelas grandes, todo eso es muy bonito, pero lamentablemente hasta hay mal olor, porque están sucias las veredas, las calles, realmente no, es otra de las contradicciones, no sería el jardín no es el jardín de la República como lo fue. Justamente. Qué bárbaro, habrá que restablecerlo, y eso que es el distrito del jefe de gabinete, con lo cual siempre tendría que tener algún pequeño privilegio respecto al resto de los distritos, pero bueno,
Esta pintura que nos haces de Tucumán, que también a nosotros nos entristece, pero creo que pinta la realidad y por tanto vale la pena que nosotros y los oyentes tengamos claros de qué se está tratando la política que se lleva adelante en la Argentina. ¿Me quedó algo en el tintero? ¿Te quedó algo en el tintero? No, porque básicamente lo que yo vi son esas contradicciones. Solamente te quería decir que, bueno, estamos en radio, pero he sacado muchas fotos y si pudiera mostrarlas, graficaría bastante cómo están las cosas acá, cómo se ven físicamente, ¿no? Y cómo está la gente. Lamentablemente, por eso digo, sí, de hecho el jefe de gabinete habló muy bien, y también su discurso fue muy bueno y muy alentador, muy esperanzador, pero cuando uno sale a la calle, la recorre, ve que es otra cosa. Por ahí hay una esperanza de que todo vaya mejor, ¿no? Que estemos en un momento de salida de una crisis y repuntemos. Pero como viene la economía, lo veo complicado. Complicado. Silvina Battagliani, te agradecemos muchísimo. No, por favor, un placer, y disculpen todos los ruidos, pero estoy en el medio de la calle al lado de una avenida, así que no, gracias. fue bárbaro. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo.